ya como una epidemia local y lo reporta a OMS el 31 de diciembre ya como un 2019 nCoV, que luego se convirtió en CoV-2 y luego pues ya lo conocemos con su nombre final. El 12 de enero de este año, las autoridades de salud china publican el genoma total del virus, lo cual es realmente por la rapidez es algo sin precedentes y porque normalmente se tarda de 6 meses los anteriores, ¿verdad? Los 2 virus anteriores, pero recuerden que en este caso ya se tenía por lo menos una historia general del coronavirus, y entonces por lo tanto la identificación fue un poco más rápida. Hasta hoy se ha registrado casos en 185 países en el mundo y OMS declara la epidemia como una pandemia, que quiere decir básicamente que es una epidemia a nivel global, el 11 de marzo de este año. Esta es la primera pandemia causada por la emergencia de un nuevo virus que sea un coronavirus. Sin embargo, en el siglo pasado hubo 4 pandemias causadas por influenza, que es el que generalmente causa pandemias o que había causado pandemias anteriormente. Y las guías, por lo tanto, que se habían identificado y que se habían realizado anteriormente, habían sido solo de influenza, pero siendo una enfermedad respiratoria, también se pueden utilizar y se pueden adaptar perfectamente al COVID-19 con algunas diferencias como la tasa de transmisión, que es un poco más alta. Estas son las referencias que podemos encontrar y que se utilizaron para esta presentación. Y este es una actualización del día de ayer, en donde ya identificamos casi 3 millones de casos confirmados en el mundo y en donde el país que tiene más casos hasta ahora es Estados Unidos y también con la mayor mortalidad. Sobre todo en la ciudad de New York, que es la primera que tiene el mayor número de casos en el mundo y en Estados Unidos principalmente. ¿Y por qué se debe esto? Es seguramente por la densidad de población, pero vamos a ver más adelante que hay algunas razones por las cuales el virus se presenta con mayor gravedad en algunas personas. ¿Cuál es la línea del tiempo entonces que tenemos de la enfermedad? Bueno, como les decía, en diciembre del año pasado se recibió la alerta y posteriormente empiezan a surgir casos en todo el resto del mundo. Se publica el genoma también. Primero fueron los casos en Asia, como vemos aquí, y también los reportes de muerte, y ya posteriormente se empiezan a finales de enero los primeros casos que eran casos importados. ¿Qué quiere decir? Eran casos que no había una transmisión propia en el país, pero en donde había unas personas que habían viajado desde China y traían el virus ya ellos presentes y algunos de ellos ya enfermos. La primera muerte que se registra en febrero fuera de China fue en Filipinas. Y luego ya se empiezan a encontrar más casos, por ejemplo, todos conocemos los casos de los cruceros, en donde ya hay una gran densidad de población, la gente está muy cerca y por lo tanto la transmisión es más efectiva y se empiezan ya a ver casos, empiezan casos en Europa. Y lo primero que hacen los oficiales chinos y realmente las autoridades chinas es empezar a prohibir la práctica de la comida salvaje o de los animales salvajes, principalmente en China, que es algo que, bueno, que realmente se hace mucho, es tradicional en China. Sin embargo, también es tradicional en muchos países, ¿verdad? Entonces, esto puede provocar que sobre todo estos virus que tienen la capacidad de mutarse con los animales y que usan un animal como intermediario, pues posteriormente puedan también infectar al humano. Muy bien, entonces aquí seguimos viendo que ya empiezan a haber casos en el Medio Oeste, empiezan a haber casos al otro lado del mar. En febrero, ya a finales de febrero, se reportan los primeros casos en Brasil, todos estos digamos, importados, pero empiezan a haber ya indicios de una infección comunitaria en algunos lugares del mundo. Y como ven aquí, ya para entonces ya habían casos prácticamente en todos los continentes.
Ya hasta el marzo 3, Estados Unidos ya empieza a tener un testeo un poco mayor. La prueba para diagnóstico de coronavirus, pues es realmente una prueba que es muy específica, muy difícil de elaborar. No cualquier laboratorio puede hacerlo porque ya identifica el genoma del virus y además hay algunas dificultades con este virus en particular de poder hacer el diagnóstico. Por eso normalmente cuando se sabe que hay contactos y que en este caso hay, digamos, un riesgo mayor para la persona, se hacen varias pruebas hasta estar seguros de que no tenemos la enfermedad, o que es un verdadero negativo, ¿verdad? Porque en diferentes etapas de la enfermedad, el porcentaje de positivismo es mayor. Cuando ya están los síntomas, ese es el mayor porcentaje de positivismo. Ya luego, obviamente, empiezan a haber todas las contingencias y todo el manejo de las epidemias y de una pandemia. Y entonces aquí ya se empiezan a ver ya impactos a nivel mundial, sobre todo para controlar la muerte de algunas de las personas que son más susceptibles, ¿verdad? Y ya a finales de marzo, pues ya se ve realmente que hay una enfermedad que, por ejemplo, en lugares donde están muy densos, y en este caso en New York, ya se cierra incluso el estado a finales de marzo para tratar de disminuir la transmisión de un lugar a otro. ¿Qué es el virus? O que digamos, ¿qué es un virus para nosotros? Bueno, un virus es realmente, si lo ponemos desde el punto de vista más sencillo de explicarlo, es un pedazo de material genético. En realidad es un pedacito muy pequeño de un material genético. Este en particular está compuesto por RNA, aunque hay muchos virus también que son DNA. Pero el virus del SARS es un virus extremadamente, digamos, más o menos dentro del tamaño regular de los virus, está intermedio, pero si lo comparamos, por ejemplo, con una bacteria, que es el tamaño de una célula, en realidad podríamos comparar una casa versus una silla, digamos, siendo la silla el tamaño del coronavirus. La diferencia entre los virus y las bacterias es que la bacteria se puede duplicar, se duplica normalmente y va causando así de esta forma exponencial el crecimiento sin necesidad de tener un huésped o sin necesidad de tener otras células. Sin embargo, los virus requieren una célula para poderse replicar. Ellos se replican y es como que si estuviéramos haciendo fotocopias de los virus. Cada virus es igual al otro, sin embargo, normalmente utilizan el material genético de la célula para poderse replicar. Entonces, es como que el alimento del virus es la célula que ellos habitan normalmente y tienen por preferencia por células en particular. Y en el caso del SARS-CoV-2, tiene una afinidad especial a la pulmonar, como todos los coronavirus, y entonces por eso es de que el principal síntoma y el principal enfermedad que vamos a encontrar es de origen pulmonar. Y también su método de transmisión es respiratorio. ¿Cuál es el origen de los coronavirus en sí? Primero quiero aclararles que la gran mayoría de los virus, sobre todo, y los virus de influenza A, utilizan un animal o son realmente de forma natural encontrados en animales. Los coronavirus en general se encuentran en el murciélago. El murciélago está presente en todas partes del mundo y en este caso se han identificado los animales intermediarios, digamos los principales hospederos que hacen la primera mutación en los 3 coronavirus que conocemos de los últimos 20 años. En este caso, el SARS-CoV-2 se considera que es un animal que se llama pangolín. Los 3 son mamíferos. Estos mamíferos, el pangolín es un animal que está presente sobre todo en Asia, pero también se puede encontrar en otras partes del mundo. El pangolín es el virus que permite, digamos, llega al pangolín y el pangolín pasa al humano y así después ya se convierte en una transmisión humano a humano. Los 2 anteriores virus, el MERS y el SARS-CoV que ya conocemos, tenían
una eficacia menor para transmitirse de humano a humano y por lo tanto el contagio fue menor. Sin embargo, el SARS-CoV no necesita un contacto directo, sino que lo hace por medio respiratorio y por lo tanto lo hace más efectivamente y también, obviamente, por eso mismo es que tenemos más personas enfermas con SARS. Entonces, ¿cuál es el origen hipotético? Hasta hoy es hipotético, no se ha comprobado totalmente, pero poco a poco vamos conociendo un poco más acerca de la transmisión del virus. El virus, bueno, como les comentaba, viene del murciélago y se transmite a otras especies, sobre todo cuando tenemos animales vivos en mercados húmedos. Esto es el caso del coronavirus, pero para aclararles que una de las razones principales por los cuales estos virus están transmitiéndose de un animal a otro y posteriormente al humano es por causa también mucho de la deforestación y porque normalmente las urbes van ocupando los hábitats naturales de estos animales en los cuales anteriormente no teníamos contacto y existe mayor contacto entre los animales y los humanos, lo que permite una transmisión que nosotros conocemos como transmisión zoonótica. Es del animal al humano y esa transmisión entonces llega a un contacto a los humanos. Posteriormente ya, en primer lugar fueron los primeros, no sé, hay un ruido de fondo, perdón. Entonces, este contacto comunitario, primero que todo se da en casos importados, cuando las personas infectadas llegan de un lugar a otro y luego ya, como no sabemos que en ese momento las personas están infectadas, empieza a haber una infección normal, o lo que se conoce como ya una infección comunitaria en los países, sobre todo cuando permitimos acciones o tenemos eventos masivos que en esta época, en el 2021, ya vemos que son muy frecuentes los eventos masivos a partir de el siglo XXI, ya vemos que son muchísimo más frecuentes y esto permite una transmisión mucho más efectiva y que también permite al mismo tiempo, por las mismas comunicaciones que tenemos, las mismas facilidades de vuelos y muy rápidos vuelos de un lugar a otro y de continente a continente, que haya también una diseminación global. Por otro lado, obviamente, también existe otro tipo de transmisiones, sobre todo transmisiones dentro de los hospitales, que se conocen como nosocomiales, que es una enfermedad que se obtiene en el ambiente hospitalario y, por supuesto, también existe un riesgo para todas aquellas personas que están siendo tratadas por cualquier otra razón, que están en el hospital y al recibir un individuo que es ya infectado con coronavirus, pues tiene mayor riesgo de tener la enfermedad, sobre todo de que los enfermos que están en un hospital pues tienen seguramente la gran mayoría de ellos un compromiso inmunitario ya por la misma enfermedad que están padeciendo. Entonces, ¿cómo conocemos la enfermedad? El COVID-19. Primero que todo, la transmisión es de dos tipos, directa e indirecta. La directa es la que conocemos de persona a persona y esta está dada más que todo por el flush, que nosotros conocemos como las gotitas que uno saca normalmente incluso cuando uno está conversando con otra persona y por la cercanía entre una y otra, pero más comúnmente es cuando se tose o cuando se estornuda, donde hay una diseminación mayor y que puede llegar a contaminar incluso superficies y objetos, que esta es ya una transmisión indirecta y que llega a los objetos que se utilizan de un lugar a otro, por ejemplo, un simple lapicero, en donde puede haber que se utiliza por muchas manos y pasa por muchas manos, o el teléfono celular, y estos se conocen como fomites, o sea, son objetos que tienen la enfermedad o el virus en su superficie y la pasan de una persona a otra. El diagnóstico actual está hecho, como les mencionaba anteriormente, con PCR y en general con las personas que son ambulatorias y que no tienen una enfermedad grave, se hace un hisopado nasal,
que tiene un poquito mayor de porcentaje de positividad, un poco más o menos de 63-65%, en donde se introduce un hisopo en la nariz y se llega hasta la parte de atrás de la nariz y se hace un raspado para obtener la muestra. También existen otros métodos para utilizar PCR. Por ejemplo, si una persona requiere una broncoscopía, se llega el broncoscopio hasta los pulmones y ahí se obtiene una muestra también, y este tiene un mayor porcentaje de positividad. Pero como ustedes comprenderán, a las personas que no requieren este procedimiento, pues el hisopado nasal es el preferible. ¿Cuáles son los otros métodos de diagnóstico que se han descrito hasta ahora? Pues son los anticuerpos. Cuando uno tiene una infección, en este caso viral, pues el cuerpo reacciona automáticamente y produce dos tipos de anticuerpos. La IG, que es inmunoglobulina M, y la IgG, que es inmunoglobulina G. La IgM se eleva en las primeras etapas de la infección. Eso quiere decir que esta infección es aguda, que tengo la enfermedad en este momento. Y la IgG es un anticuerpo que se eleva y que se manifiesta después de que la infección ha pasado. Es decir, que esta es la que nos va a servir para la IgG, que es la que nos va a servir para un diagnóstico y saber cuántas personas tuvieron la enfermedad y no supieron que la tenían anteriormente, y poder definir primero cuál es la tasa de infección, cuál es la tasa de gravedad y cuál es la tasa de mortalidad real. Porque hoy estamos calculando una tasa de mortalidad en base a los casos conocidos, no a todos los casos presentes, ¿verdad? Entonces, por eso varía un poco el nivel y el porcentaje entre países y países, y al final del día no sabemos realmente cuántas personas han sido infectadas por la enfermedad. ¿Cuál es la persistencia de los coronavirus en superficies? Esto fue publicado ya anteriormente en el último mes, y que conocemos un poco más acerca de cuánto tiempo permanece el virus presente. Y aquí podemos ver que puede pasar desde horas hasta varios días. Y recientemente se han descrito también casos en los cuales ya se identifica la presencia del virus en aguas negras o en aguas de alcantarilla, y eso en el futuro nos puede ayudar también para identificar casos de posible emergencia o de posibles epidemias. O sea, hacer un control de las aguas de las alcantarillas para poder saber si el país o la ciudad que se está evaluando en ese momento tiene un riesgo de tener una epidemia que pueda surgir en los próximos días, ¿verdad? Y se encuentra en estas superficies porque también hay un pequeño porcentaje que puede eliminarse a través de las heces, y por lo tanto, entonces al estarlo eliminando, pues se va a las aguas de alcantarilla, y ahí puede durar hasta varias semanas. Este es lo que conocemos muy gráficamente y que realmente es muy claro, el flushing o las gotitas de las que tanto se hablan, y al estornudar, sobre todo en donde la velocidad y la fuerza que se utiliza para estornudar es muy grande, entonces la dispersión de estas gotitas es masiva, ¿verdad? Es muy grande, masiva y con una distancia bastante marcada, y por lo tanto es por lo que las personas enfermas al usar mascarilla, y también cuando nosotros hacemos el ejercicio de taparnos cuando estornudamos o cuando tosemos, disminuye el riesgo de transmisión o el riesgo de contaminación que pueden existir en objetos o en superficies. ¿Cómo es la historia de la enfermedad cuando una persona la tiene? Primero, bueno, primero uno se infecta con el coronavirus, y ya hoy sabemos que tenemos una incubación aproximadamente de 2 hasta 14 días, aunque con la resurgencia de los casos no sabemos si hay reinfección o si puede haber un periodo de incubación más largo, sobre todo los casos que han tenido nuevamente en China y en Corea del Sur. Pero esto es lo que ya se está definiendo como tal, como parte de la incubación. La media de presentación de la enfermedad es de 5 a 6 días. Es decir, que las personas que van a tener síntomas van a tenerlos en la primera semana después de haberse infectado.
Los síntomas en la gran mayoría son casos leves. Es como que si tuviéramos una gripe, o sea, no, o un catarro común en algunas personas en donde es indistinguible uno de otro, ¿verdad? Y normalmente duran 2 semanas para las personas que tienen enfermedad leve. Sin embargo, las personas que van a tener una enfermedad severa o una enfermedad crítica, puede durar hasta 6 semanas la enfermedad y normalmente los casos severos o críticos empiezan a hacerse presentes en el 7º día después de inicio de la enfermedad. Entonces, en el 7º día vamos a saber si la persona va a tener un caso severo o un caso crítico, o va a ser un caso leve porque continúa con síntomas leves. En este momento se empieza a manifestar la dificultad respiratoria y lo que conocemos como hipoxia, que es el nivel de oxígeno en la sangre, que es menor. O sea, hay una falta de oxígeno que llegue a todas las partes del cuerpo. Y esto normalmente se manifiesta porque la persona pues no puede respirar bien, tiene dificultad respiratoria, y si en ese momento le tomamos una saturación de oxígeno por diferentes aparatos que existen, que son muy sencillos de obtener, encontramos que hay una menor captación del oxígeno en la persona. En estos momentos, estas personas son todas contagiosas, por gotitas, por contacto directo y, por supuesto, como les explicaba anteriormente, en las superficies, ¿verdad? Y la enfermedad puede durar 6 semanas. Sabemos perfectamente que en el periodo de incubación, algunas personas pueden ser infectantes, pero no tenemos seguridad del porcentaje de personas que pueden serlo, y por lo tanto la recomendación actual es una cuarentena hasta de 14 días por personas que han estado a riesgo de o contacto en algunos sitios en donde han tenido enfermedad o donde se ha reportado la enfermedad. Estos son más gráficamente los métodos diagnósticos, las pruebas que se hacen. Primero, como les decía, es una prueba de PCR. Y luego es también la prueba serológica, y la prueba que se hace en sangre es con una gotita de sangre nada más. Pero hoy digamos que estos tests parecieran ser que podrían haber alguna confusión con otros coronavirus, entonces no es totalmente, no es 100% exacto de que la persona que salga positiva haya tenido la enfermedad. Hasta que vayamos pasando más tiempo, estos tests van a ir aumentando su sensibilidad y van a permitirnos identificar a las personas que son positivas. ¿Cuáles son los síntomas? Primero que todo, en general va a ser de una infección respiratoria superior. Como les comentaba, como que si tuviéramos una gripe o un catarro común, ¿verdad? Muchas personas, sin embargo, se manifiestan asintomáticas, o sea, que tuvieron la enfermedad y probablemente solamente tuvieron alguna molestia o ninguna, o no, simple y sencillamente no la recuerdan, y posteriormente se hace una prueba y se ve que la persona tuvo la enfermedad. Algunos tienen enfermedad severa, como les comentaba, y en general es más o menos el 14% de personas que van a tener enfermedad severa, y personas que van a tener enfermedad crítica son 5%. Al inicio de la enfermedad podemos ver que los síntomas que se manifiestan en primer lugar es fiebre. Como ustedes saben, causas de fiebre en el adulto no hay muchas, siempre son infecciosas, o la gran mayoría son infecciosas, prácticamente casi el 100%. Y en este momento que estamos viviendo esta enfermedad, pues uno tiene que pensar primero que esa fiebre, sobre todo cuando se acompaña de estos otros síntomas, es de origen de coronavirus. O sea, la gran mayoría tiene fiebre, una fiebre moderada alta, tiene fatiga, presenta ya tos, presenta una disminución marcada del apetito y un dolor generalizado del cuerpo que conocemos como mialgias, que son los músculos que están doliendo, ¿verdad? Un porcentaje pequeño, ya cuando tiene enfermedad severa o crítica, van a presentarse con dificultad respiratoria, que conocemos como disnea, y sí se han descrito
en algunos, un porcentaje más o menos en la tercera parte de los pacientes, producción de esputo. Anteriormente sabíamos que la tos era seca, pero en algunos casos ya se han descrito producción de esputo, que lo que hace por los síntomas mismos, digamos, un poco más difícil el diagnóstico, sobre todo en las temporadas en donde también tenemos influenza. Sin embargo, como les decía al inicio, cuando vemos un caso de estos, pues tenemos que decir y descartar primero que todo que sea un coronavirus. ¿Cuáles son otros síntomas que se pueden presentar, pero son mucho menos frecuentes? Es el dolor de cabeza. Hay un pequeño dolor de garganta, sobre todo se ha descrito en personas que inician la enfermedad. Puede haber secreción nasal, pero es rara. La gran mayoría de personas no va a tener secreción nasal. Y algunos, sobre todo en niños, se está viendo ya síntomas gastrointestinales que son en general náusea y diarrea que puede estar presente. Como les decía anteriormente, pues sí se elimina el virus en algunas personas y en algún porcentaje por las heces, porque también tiene un efecto sobre el sistema gastrointestinal. En un porcentaje pequeño de pacientes vemos una síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es ARDS por sus siglas en inglés, y esta enfermedad es la que nos lleva a un posible estado crítico en el cual la persona ya no puede respirar por sí misma y necesita un ventilador o ventilación asistida, como se conoce, ¿verdad? Las complicaciones que se están presentando en la unidad de terapia intensiva son arritmias, hasta casi en la mitad de los pacientes, o sea, arritmias cardíacas, falta de ritmo del corazón, lo que puede haber una taquicardia o una fibrilación, lo cual es grave y pone realmente en peligro la vida del paciente. Puede haber lesión cardíaca aguda, de hecho se ha descrito que en la fase pulmonar de la enfermedad hay una lesión en el corazón que ya existe por el mismo virus y por el mismo efecto del virus. Puede haber shock. También hay reportes de daño del riñón agudo. Puede haber una infección secundaria que generalmente está dada por bacterias y es ahí nada más donde se utilizan los antibióticos, y hasta en una tercera parte de los pacientes el virus mismo puede atacar al corazón y tener una cardiomiopatía. O sea, sí es una enfermedad grave. ¿Cuál es la tasa de transmisión? La tasa de transmisión descrita es de 3. Es mucho más efectiva que el de una influenza, que es una tasa mucho menor, de 1.5 a 2, y mucho menos que, por ejemplo, la de la varicela, que puede ser de 5, o la del sarampión, que es de 18. Es decir, o de 13 a 18 más o menos. Es decir, que una persona infectada puede ser capaz de transmitirle la enfermedad a otros 3. Y esto, cada uno de ellos a otros 3. Y así en adelante. Y por eso la transmisión se convierte en muy, muy efectiva. O sea, es una tasa de transmisión de más o menos un ataque de tasa de ataque de 60%, lo que realmente es muy efectiva y muy alta. Y por lo tanto, es importante controlar la enfermedad, y por eso es que estamos tomando las medidas de aislamiento. Además de que hoy no existe un tratamiento, uno solo, que sea totalmente efectivo. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué es lo que le hace la enfermedad al cuerpo, o como conocemos la fisiopatología? Como les mencionaba anteriormente, hay 3 fases de la enfermedad. La fase de infección temprana, que normalmente tiene síntomas leves. La fase pulmonar, en donde ya hay una invasión del virus al tejido propio del pulmón, que se llama parénquima pulmonar, o sea, al tejido propio, y que esto ya causa una disminución del oxígeno, o conocido como hipoxemia, y una lesión en el corazón también en este momento. Y por último, algunas personas desarrollan la fase hiperinflamatoria muy severa. Quiere decir de que el cuerpo tiene un efecto inflamatorio, superinflamatorio, más de lo normal, y que causa la activación a nivel pulmonar
de todos estos mediadores que conocemos en el cuerpo como inflamatorios, y el ciclo empieza a ser mucho más severo, mucho más grave, y se desarrolla algo que conocemos en medicina como tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias que emiten las células de defensa, y que estas son para defendernos, pero que al ser muy alto su nivel activan todo más el proceso de inflamación, y se convierte en un círculo vicioso de seguir inflamando y continuar informando y continuar inflamando, y esa inflamación va dañando los tejidos. Hay daño pulmonar, hay un daño total a todos los pulmones, no es localizado, y eso es lo que causa que la persona simple y sencillamente no pueda respirar, y además no pueda perfundir, que es decir, que el oxígeno llegue a todas partes de nuestro organismo, ¿verdad? Donde lo necesitamos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que se han identificado hasta hoy? Primero que todo son las personas de 65 años o más, y en particular las que viven en hogares de ancianos o están en casas de retiro, porque hay una densidad de población mayor, son personas susceptibles. Después de los 65 años nosotros tenemos una inmunidad diferente. Los niños tienen una inmunidad mucho más activa, muchas veces inmadura también, y los adultos, sobre todo los mayores, pues ya tienen enfermedades de base. También dentro del grupo de otras edades, obviamente, están personas que tienen enfermedades de base, principalmente enfermedades crónicas del pulmón, como por ejemplo enfisema pulmonar, o lo que conocemos como infección crónica de los pulmones, que está generalmente secundaria a fumar, a los fumadores, ¿verdad? De temprana edad. Personas que tienen condiciones cardíacas serias, que han tenido un infarto previo o que tienen una insuficiencia cardíaca en este momento. Personas que están inmunocomprometidas, o sea, que tienen tratamiento para el cáncer o lo han tenido recientemente. Fumadores también. Personas que están pasando por trasplante de órganos y trasplante de médula ósea. Algunas enfermedades de inmunodeficiencia, ya sean naturales, o sea, que sean que hayan sido genéticamente transmitidas, o personas que tienen HIV o que tienen un SIDA activo, que no está controlado. Media vez la enfermedad está controlada, pues en general el riesgo pareciera ser más o menos igual que el resto de la población. Uso prolongado de esteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema inmune, que se utilizan para enfermedades como, por ejemplo, enfermedades reumáticas como lupus. Personas que son obesos, pero se ven más en obesidad severa, con un índice de masa corporal de 40 o más. En diabéticos, personas que tienen enfermedad renal crónica y que sobre todo también están en diálisis, ¿verdad? Ya sea por esto o por cualquier otra razón. Y personas que también tienen una enfermedad de hígado o enfermedad hepática. ¿Cómo se manifiesta en diferentes poblaciones, en las otras poblaciones que no hemos mencionado anteriormente? Primero que todo, las mujeres embarazadas, hasta hoy pareciera que la enfermedad es asintomática. En muchos se ha descrito algunos signos atípicos, por ejemplo, que los glóbulos blancos aumentan, nada más. Y anteriormente no se había descrito transmisión del perinatal, de la madre al feto, pero pareciera haber indicios de que sí hay alguna transmisión, en que puede haber un grado de transmisión, pero son muy pocos casos todavía como para definir que realmente existe una transmisión vertical. A los trabajadores de la salud sí se han encontrado casos en diferentes lugares del mundo, en donde sí hay un porcentaje de positividad muy grande, porque ellos tienen un contacto directo con personas gravemente enfermas, ¿verdad? Entonces su riesgo es mucho mayor que la población en general. Y los niños, bueno, los niños hasta ahora representan una población en donde hay una baja
baja transmisión, una alta transmisión, pero una baja nivel de enfermedad. O sea, en realidad son pocos casos los que vemos hasta ahora. Seguramente esto se debe por el aislamiento que los mismos niños han tenido. Y generalmente se manifiesta por síntomas leves, gastrointestinales, como les mencionaba anteriormente, o respiratorios como un catarro común. Las razones por las cuales los niños tienen enfermedad más leve, se especula que son varias o se considera que son varias. Sobre todo, una de ellas es primero que todo el aislamiento que están teniendo, ¿verdad? Y la ausencia de estar en la escuela o en donde están otros niños, porque los niños son los transmisores perfectos, nunca se lavan las manos, ¿verdad? Entonces es importantísimo tenerlos protegidos porque ellos son los que van a transmitir la enfermedad a las personas mayores, ¿verdad? Y sobre todo van a poner a los abuelitos en mayor riesgo si nosotros los dejamos salir y jugar. También se considera que es por su mismo sistema inmune que es inmaduro y que no tiene este estado de hiperinflamación o no lo manifiesta y por lo tanto no va a tener esta tormenta de citoquinas. Y el otro punto importante es que pareciera ser que los niños ya tienen un nivel de protección porque están en contacto con otros coronavirus que causan enfermedad respiratoria leve o catarros comunes y tienen un nivel de anticuerpos que de alguna manera están protegiéndolo contra este virus actual. Hasta ahora se han reportado 6 casos fatales en el mundo. La gran mayoría han sido en niños de 13, 14 años hasta 16 años, en jovencitos, pero hay 3 casos reportados en Estados Unidos de niños menores de 3 años y estos casos todos tenían enfermedad concomitante, sobre todo inmunosupresiva, ¿verdad? Entonces, hay que proteger a todos estos niños, sobre todo aquellos que están en tratamiento de cáncer o que tienen alguna inmunodeficiencia. ¿Cuál es la mortalidad que conocemos hasta ahora o la tasa de mortalidad? Bueno, la más alta, digamos, es un 13%, sobre todo cuando una persona ha tenido una enfermedad cardiovascular, pero ustedes pueden ver aquí que las tasas son generalmente relacionadas a la enfermedad previa que se ha tenido. La tasa de mortalidad también se ve un poco mayor en hombres que en mujeres y hasta hoy consideramos que se trata, esta no es porque el virus tenga preferencia, sino que por probablemente el hombre tiene mayor enfermedades preexistentes que las mujeres, pero en realidad no conocemos los casos porque el hombre está haciendo más la tasa de mortalidad y la tasa de enfermedad es mayor en hombres. Esta es la mortalidad hasta mediados de abril en diferentes partes del mundo y vemos, como les comentaba, que las tasas son diferentes en cada parte del mundo y eso se debe a que entre más baja es la tasa, probablemente hay mayor número de personas detectadas que están infectadas o bien hay unas condiciones en los países en las cuales el tratamiento no es tan efectivo para los pacientes que están graves o que no son reconocidos como graves. La tasa inicial que se manifestó fue de 3.8%, pero como ustedes ven, hasta hoy, esto era porque hay muy pocos casos en Brasil aún y por lo tanto 5.7% se encontraba, pero probablemente vamos a estar cerca de este número de 3.8, más o menos de 3% al final cuando ya conozcamos un poco más de la enfermedad. Tienen que tomar en cuenta que es una enfermedad nueva y por lo tanto hasta que no tengamos una visión completa de eso, no lo vamos a poder describir totalmente, ¿verdad? Si comparamos los otros virus de respiratorios, sobre todo los otros coronavirus de enfermedad grave y la influenza, vemos que hay algunas diferencias entre los periodos de incubación, por ejemplo, entre los coronavirus más o menos se considera que son de 2 semanas, como les mencionaba anteriormente. Sin embargo, los anteriores, la gran mayoría era enfermedad mucho más severa, pero los números, como no era tan efectivo para la transmisión, pues en realidad fueron mucho menores. Y se empezó a trabajar con alguna vacuna de ellos, pero al desaparecer el virus del mundo es mucho más difícil desarrollar vacunas, ¿verdad? Por eso es que hoy no tenemos una vacuna efectiva contra coronavirus.
contra estos en específico. Y la tasa de hospitalización puede llegar a ser hasta un 30% hasta hoy, como les decía, los casos que conocemos del COVID-19. Pero si hablamos de los infectados globalmente, hasta hoy, el que normalmente cada año que pasa, más de 1.000 millones de personas son afectadas por influenza. Sigue siendo una enfermedad importante, pero para esta tenemos vacunas, entonces debemos vacunarnos para protegernos de influenza, porque esta es la temporada. En Panamá se considera que es del hemisferio sur y por lo tanto en este momento vamos a empezar la vacunación, o se está iniciando la vacunación, como ustedes los han visto en los medios, y hay que vacunarse para protegerse de influenza, porque están los dos circulando en este momento y primero, obviamente nadie quiere enfermarse de influenza, que también es una enfermedad potencialmente grave, y segundo, porque al tener las dos enfermedades concomitantes estamos saturando más los sistemas de salud. ¿Cuál es el panorama de América Latina? Bueno, si nosotros vemos las curvas de infección, ustedes todos han escuchado sobre la curva plana y la curva ascendente. Vemos que la gran mayoría de los países tienen una curva que está hasta este momento siendo ligeramente ascendente, con una diferencia marcada en Brasil, en donde hay una elevación muy grande, y esto es lo que está jalando totalmente toda la curva de América Latina. Si vemos los casos solamente si quitamos a Brasil, vemos que el otro país más afectado es México, que está subiendo la curva, y aquí vemos la de Panamá, en donde hay una curva que es mucho más plana, mucho menor, tiene una tasa de mortalidad importante también hasta ahora, pero que en este momento ya empiezan a haber indicios que la curva se está aplanando, ya a hoy al 25 de abril. Y el resto de los países de Centroamérica, dentro de ellos El Salvador, también tienen una tasa pequeña y están más o menos en este espacio, en donde también pareciera que hay una curva mucho menos inclinada hacia arriba, como el resto de los países, como México y como Brasil. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en estos países? Bueno, aquí estamos viendo que Panamá empieza a tener ya un pico estable y que probablemente ya está empezando a aplanar la curva. Igual que Chile, Perú pareciera estar en la segunda parte ya, pero seguramente está todavía al final del pico de la curva. Y aquí vemos cuáles son las medidas que se han tomado, ¿verdad? Confinamiento, en algunos se han tomado cierres parciales, sobre todo en Brasil, y por lo tanto esta curva pareciera estar creciendo todavía. Y en el caso de Colombia, las medidas se tomaron un poco más tarde, igual que en México, y la curva todavía está creciendo, está yendo hacia arriba, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es la evolución más probable de la enfermedad en los próximos años? Primero que todo, la gran mayoría de modelos epidemiológicos sugieren que va a haber una segunda ola. La segunda ola va a estar determinada qué tan alta va a ser por el éxito de la contención que podamos tener en ese momento. Así que les confirmo una vez más que en base a todo lo que se ha dicho en el mundo, esto va a durar hasta por lo menos en los finales de 2021, o hasta que logremos tener dos cosas. Una inmunidad de rebaño de más de 70%, quiere decir que el 70% de la población de un país o de la población mundial va a haber tenido la enfermedad anteriormente, o que ésta se logre por medio de una vacuna. Y las vacunas, pues se estima que van a estar listas hasta la segunda mitad del 2021. La segunda se considera que va a ser estacional, ¿verdad? Entonces, que va a ser por las temporadas de frío, como lo está haciendo la influenza y como se manifiesta la gran otra cantidad de coronavirus, en donde se elevan más cuando hay un clima frío, y va a empezar entonces en el hemisferio norte, en la época de frío, y en el hemisferio sur en esta época. Y es probablemente también por eso que en Brasil y en Argentina estamos viendo una curva que está un poco más alta, porque ellos están pasando en este momento por un invierno. En países tropicales y semitropicales como Panamá, la transmisión normalmente puede ser durante todo el año.
Tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que se han intentado hasta hoy? Aquí vemos una lista muy actualizada. Esto es actualizado al 24 de abril, en donde vemos los tratamientos que están utilizando. Ustedes han escuchado mucho sobre la cloroquina y la hidroxicloroquina. Son dos medicamentos diferentes. La hidroxicloroquina es derivado de la cloroquina y tiene un mejor perfil de eficacia y de seguridad que la cloroquina misma. Y por lo tanto es el preferente. En primer lugar, no está indicado para el uso de coronavirus. Se han utilizado en tratamientos, pero solo debe ser utilizada en nivel hospitalario porque el riesgo de enfermedad cardíaca, lo que conocemos como una prolongación del QT. El QT simple y sencillamente son las pequeñas onditas que vemos en un electrocardiograma que marcan la actividad eléctrica del corazón. Y cada, digamos, cada latido podemos decir que es un QT, que son pequeñas ondas, y lo que pasa es que al alargarse este intervalo, el siguiente latido se mete en el presente y eso provoca arritmias que pueden a su vez causar la muerte. Y definitivamente no se puede utilizar en personas que tienen enfermedad cardíaca, que hay muchísimos mayores de 65 que ya tienen enfermedad cardíaca y muchos de ellos que tienen algún tipo de arritmias, entonces está totalmente contraindicado. Y la acitromicina, que también se ha utilizado, como por ejemplo aquí está en los antibióticos, también tiene este mismo problema. Entonces, si se utiliza combinada, el riesgo es mayor. Por eso a todos ustedes les recomiendo, no deben tomar hidroxicloroquina, primero porque no sabemos si funciona. Hay un reporte muy reciente de este viernes en el cual pareciera no haber funcionado en un estudio de veteranos que se hizo en Estados Unidos, pero el estudio no fue en vivo, sino que fue histórico y por lo tanto no hay una conclusión total. Estamos pendientes de los resultados finales de los estudios de OMS, en donde ya vamos a tener diferentes brazos de los tratamientos que se están utilizando. El oseltamivir, no se ha hecho para esto porque es un tratamiento que conocemos como Tamiflu, definitivamente solamente para influenza. No funciona en coronavirus, así que no podemos utilizarlo. El Remdesivir que ustedes han escuchado también en las noticias es otro antiviral que se desarrolló para el tratamiento de ébola y que no funcionó en su momento en ébola. También este viernes hubo una publicación temprana no autorizada por OMS, aparentemente fue un error, en el cual pareciera ver que los resultados no fueron positivos para COVID tampoco, así que no tenemos una seguridad de que esto funcione. Luego se están utilizando algunos otros tratamientos con otros antivirales combinados, que algunos están sirviendo para personas que están muy críticas en los hospitales y algunos otros que son específicamente son anticuerpos monoclonales que son directamente a disminuir los niveles de citoquinas que se están produciendo para disminuir un poco el daño pulmonar, y estos parecieran estar funcionando, pero solo son efectivos en los pacientes, en el pequeño porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad crítica y que están empezando a elevar las citoquinas, ¿verdad? Los esteroides al principio no están indicados, algunos lo están empezando a utilizar también, sobre todo cuando hay un estado tan grande de inflamación que requiere disminuirla. Pero todo esto es a nivel hospitalario, debe ser tratado a nivel hospitalario y hoy no existe tratamiento ni para prevención, ni para las fases tempranas, ni para las fases leves. Por Doctora, lo tanto, ¿sí? Doctora, mil disculpas. Tenemos otra conferencista, así que si pudiera acelerar un poco, sé que ya está casi al final. Vamos a dar. Sí, ya. Gracias. Terminamos entonces. Esta es la última diapositiva y son las vacunas. Las vacunas en estudio son 120 actualmente y en fase preclínica están la gran mayoría y solamente en fase 2 está en China la actual y pareciera ser que no está funcionando muy bien. O sea que la vacuna la vamos a tener listas hasta en la segunda mitad del 21.
Muchas gracias a todos por su Gracias, gracias, atención. doctora. Gracias. Chao. Gracias, doctora. Mucha información, muy interesante. Muchísima. Ya nos graduamos todos de médicos después de esto. Gracias. Ahora me tengo el agrado de presentar a mi amigo, el doctor Emilio Saturno. Emilio es amigo personal nuestro, también es nuestro médico, es un alergólogo y un inmunólogo, como algunos saben. Aparte de ser el médico de nuestra familia, también es un amigo, es compañero de ejercicio, a quien pues estimamos mucho, así que le dejo la palabra al doctor Emilio Saturno. Hola, Chiri, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para poder dejar libre para las preguntas. Nada más quería hacer un par de comentarios que tomé de la doctora Juárez, que quería comentar más que preguntas para no alargarlo tanto. Uno que vi, o sea, desde el día 30 de enero se habló de una emergencia mundial, sin embargo no le llamaron el nombre pandemia, que me imagino que algo por motivos políticos y económicos, y eso yo creo que fue uno de los motivos por el cual esto se terminó de regar más. Hablando de las gotas respiratorias, sí se ha hablado también que hay microgotas. Esas gotas respiratorias, especialmente en un cuarto cerrado, si el ambiente es seco, no tan húmedo, esas gotas se pueden secar antes de caer al piso y así pueden quedarse flotando por más tiempo, y probablemente en lugares como Nueva York, que hay elevadores, que hay subway, probablemente haya sido unos motivos que se ha propagado esa enfermedad más en esos lugares. En cuanto a la doctora mencionó que que las aguas negras se puede excretar, se ha visto, o sea, se puede ver es porque se excreta en las heces, sin embargo no se ha documentado ninguna contaminación de alguien por vía fecal, pero hay que ver, ¿no? Los niños no se enferman tanto por la posibilidad de la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa para proteger a los niños. Gracias a Dios eso existe. Los viejitos lo tienen muy abajo. Te hablo como inmunólogo, ¿no? O sea que eso es importante entenderlo. Y no es que no se les pegue, sino que su sistema inmunológico los protege, pero por ende tal vez no produzcan anticuerpos, porque la inmunidad humoral, que es la que produce después, no llega ni siquiera a actuar en ellos, y probablemente por eso lo puedan transmitir, sin embargo no quedan protegidos, pero gracias a Dios por eso no tienen una enfermedad muy leve. Quería aclarar también, cuando habló la doctora, que un 80% de personas tienen una enfermedad leve. No se crean, una enfermedad que están en la casa la consideran leve, pero tengo muchos casos, personas conocidas, mis hermanas, que la pasan mal en la casa, o sea, están con la falta de aire, y de hecho hay un artículo en New York Times que salió el 20 de abril que habla sobre la enfermedad silenciosa que está matando a muchos de los pacientes de COVID. Es una neumonitis en realidad, porque es viral, pero esos pacientes pueden estar bien, están hablando del celular y la oxigenación está bajita. Mi hermana se cansaba de ir al baño, yo también, pero yo estuve hospitalizado. Pero se ha visto que ahora, checándole la oxigenación con el oxígeno de pulso, muchos de estos pacientes que tienen incluso radiografías normales y se sienten bien, tienen la oxigenación muy baja, o tienen cuadros significantes de la radiografía, pero llegaron por otros motivos al cuarto de urgencia y le checan la oxigenación y está baja. Por eso se está recomendando incluso checar a estos pacientes en su casa que estén en enfermedad leve por su oxigenación, y se baja mucho, tienen que ir a ser tratados. Lo del riesgo mayor, los pacientes mayores, ancianos por enfermedades comórbidas, el riesgo se ha visto que ahora, o sea, yo tengo 50 años, atleta, y me dio y estuve bien grave, o sea, que no nos confiemos, para todos los que están escuchando esto, que no nada más a los viejitos, ellos pueden probablemente no tolerar la enfermedad, y parte tiene que ver con el tratamiento, que desgraciadamente aquí en Estados Unidos se basa mucho. Yo pusiera en esa lista de tratamiento que la doctora Juárez puso un signo de interrogación a todos, porque desgraciadamente se está viendo que muchos, que a lo que a mí se me dio la hidroxicloroquina, citromicina, a mí no me hizo nada, y ahora hay artículos que muestran que a algunos pacientes puede ser incluso peor, pero todavía hay que esperar la historia final. A mí sí me dio gamaglobulina, que ahí no está ni mencionada, pero en ese momento aquí no había los antivirales, el remdesivir, ni había tampoco el tocilizumab, o sea, el interleuquina 6, o sea, que era lo único que se les ocurrió dármelo, y gracias a Dios a mí me ayudó, y ahí ni siquiera está mencionado, o sea que desgraciadamente es parte del problema, y es parte por lo cual queremos quedarnos en casa, para evitar que se propague, para que de aquí a allá haya más tratamientos, que ya estudios confirmados de qué sirve y qué no sirve, para entonces podernos ayudar mucho mejor. Y aquí en Panamá, la verdad que han hecho un muy buen trabajo. La mortalidad en Estados Unidos en cuidados intensivos intubados, un artículo que me pasaron ayer, es del 88%. Aquí en Panamá estamos en un 35%, es la mitad prácticamente.
y es porque sí estamos aplicando otras medidas de tratamiento que no se aplican en los Estados Unidos. Y yo estoy en un grupo de más de 130 médicos con el doctor Julio Sandoval, que son partes del comité de ética, del comité de COVID, perdón, y el doctor Sáenz, todos ellos están en un mismo chat con nosotros y nos estamos nutriendo diariamente con toda esta información. Y lo último, para ya pasar a mi historia, era lo de las pruebas serológicas, para que la gente entienda, lo de los anticuerpos. Es pruebas serológicas, es lo que hablan y escuchan en todos lados, que se habla todos los días de pruebas serológicas. Es una prueba para ver si tienes anticuerpos de IgM, que es agudo, o IgG, que es tarde, que se puede quedar por meses o, si Dios quiere, años. Pero eso no indica que tienes inmunidad, solo que tienes anticuerpos. Si no son lo suficientemente altos para neutralizar el virus, no te van a servir y te puedes volver a enfermar. Espero yo, como tuve una enfermedad tan fuerte, tenerlos, pero no todos los pacientes, especialmente los que tuvieron enfermedad asintomática, probablemente no los tengan, ¿no? Entonces, yo pienso que el tratamiento aquí en Panamá se está haciendo muy bien, están incluyendo antibióticos desde el principio, la heparina de alto peso molecular también, porque anticoagulante se habla de una enfermedad de coagulación. Pero bueno, voy a pasar a mi historia. Yo soy alergólogo inmunólogo, entonces por mí fue más difícil porque entiendo mucho la enfermedad y los síntomas que estaba teniendo. Yo viajé a Estados Unidos el 8 de marzo, y ese día no había ningún caso reportado en Luisiana ni en Panamá. Y el día 9, el día siguiente, apareció el primer caso. Y bueno, me adelanté mi vuelo, preocupadísimo. Yo vi pacientes allá con fiebres, mucha influenza. Aquí también, antes de irme, estuve en un avión 8 días antes de presentar los síntomas. O sea que no sé en realidad dónde se me pegó. No había ningún caso documentado, que es el problema que tenemos los médicos. Probablemente tuve un expuesto a una cantidad mayor del virus. Yo hablaba de que lavarse las manos, había hecho algo en Instagram sobre eso. No es lo único, las gotas respiratorias y todas estas otras medidas, en ese momento, como no habían casos positivos, no las tomaba de ponerte mascarilla. Después las tomé y por eso, gracias a Dios, no contagié más nadie. No hubo ningún caso reportado de los contactos conmigo, que fueron más de 100, de que hayan, directo o indirectamente, de que se hayan contagiado. Incluso mi esposa ya salió negativa a los anticuerpos, mi hijo mayor, que fue el que me llevó al hospital y todo, ¿no? O sea que las medidas de usar mascarilla sí funcionan y lavarse las manos si las haces bien, pero si salías a la calle antes, que no se sabía que había que hacerlo, por eso me contagié. O sea que hay que hacer caso y no solo ponerse los guantes si vas a salir a la calle, la mascarilla es muy importante y la mascarilla bien aplicada. Pero bueno, presenté síntomas el miércoles 18 con un dolor de garganta, el día siguiente con tos y fiebre, que fue empeorando, el tercer día ya con la tos, el pecho apretado, me costaba respirar hondo, que todavía me pasa, y la fiebre persistía, y el cuarto día ya fui al hospital porque me chequeé la oxigenación en mi casa y estaba baja, está como un 87%, debe estar arriba de 92%, preferible 94%, y ya sabía que requería oxígeno. Yo había comenzado a automedicarme con acitromicina, tomé oseltamivir, que era lo único que tenía en mi casa, antiinflamatorio, tomé corticoide yo automedicado, pero ya sabía que si iba al hospital era para hospitalizarme. Y bueno, y llegué ahí y llegué con una cánula nasal, que es lo que ven en la imagen ahí, a 4 litros, que no es mucho, y en 16 horas ya estaba con la otra mascarilla a 15 litros, que es lo más que pueden dar. En Estados Unidos te intuban con 5 litros. Yo tenía un presentimiento de que no me quería intubar porque quería poder participar en el manejo mío como médico, que me iba a desconectar del contacto con mi familia. Hice lo posible por quedarme quieto. Por 7 días estuve así de que no me podía ni mover. Yo voy a poner un voice solo corto de 40 segundos para que escuchen lo que uno habla cuando le falta el aire. Esto se lo grabé a mi foro de yo, para mis amigos, para que lo escuchen. Sigo con mucha falta de aire, pero ahí vamos. Me ayudaron a bañarme y se me bajó bastante para necesidad de tener oxígeno. Y no llego. No se me para con nada. Ay, no, es muy desagradable. La falta de aire. Un abrazo, hermano, se les quiere, se les extraña. Buenas noches. Así estuve 8 días sin poder respirar, o sea, era una cosa, me sentaba un poquito para poder comer algo, me tomaba la sopa así, me la volvía a poner, se me bajaba la oxigenación, me movía de lado, o sea, de tratar de, hasta boca abajo estuve,
y gracias a Dios, y ahora han salido artículos que demuestran que la posición boca abajo, moverte, te puede incluso evitar intubarte, y eso fue lo que yo traté de hacer. Gracias a Dios, el colega mío me perdonó la intubación. Llamaron a mi esposa el lunes, 3 días después de estar hospitalizado, que probablemente me iban a tener que intubar, y que a la medianoche la volvían a llamar, y gracias a Dios no pasó, y así estuve, me tenía que quedar casi quieto. Estuve 8 días literalmente en la cama sin moverme para evitar esa falta de oxígeno. Yo fui 2 de esos días, traté de ir al baño con oxígeno y todo, y se me bajaba la oxigenación muchísimo y quedaba 10, 15 minutos ahogándome peor que eso. Esto es el baseline acostado sin hacer nada, con eso que escucharon. Entonces esto era muy, muy fuerte. Entonces el tratamiento que se me dio inicialmente a mí no me funcionó, que era la hidroxicloroquina y la citromicina. Al quinto día de estar hospitalizado, un amigo mío que es neumólogo en Estados Unidos, que se enteró que yo estaba hospitalizado porque una doctora que tenía 28 años de no ver puso un anuncio en Facebook de que yo estaba hospitalizado, y su esposa se enteró y lo llamó, y él me llamó a mí. Y él fue el que se le ocurrió porque había usado el tratamiento de gamma-globulina con otros pacientes y le pareció buena idea y vamos a tratarlo. Pero lo había tratado, en Estados Unidos no había hecho ningún caso de eso. Él tenía más de 15 pacientes con COVID y le dio por usarla porque lo había usado con el virus sincitial respiratorio en pacientes muy severos. Y le digo, hey, vamos a usarlo, no perdemos nada. Cuando me dijo el neumólogo a mí usarlo, yo soy inmunólogo y yo sí lo he usado para otras cosas. Le dije, hey, dale, me pareció buenísima idea. No había otro tratamiento y no teníamos nada que perder. Y después de la tercera dosis, al cuarto día, me amanezco con un poquito de hambre y pude respirar un poco más hondo y sentí como que estaba funcionando, y fue un alivio grandísimo. Me ayudó mucho los rezos de muchísima gente que rezó, me conocí y no me conocía. La verdad que me dio la fuerza para seguir adelante. Mi esposa fue un pilar importantísimo en darme la fuerza y animarme todos los días. Cuando me emociono cuando hablo de eso. Para darme la fuerza para salir adelante, porque fue un momento muy, muy difícil. Es una enfermedad muy difícil, uno está solo, no tienes a nadie que agarrarle la mano, las noches son larguísimas, la gente, escuchaba a la gente quejándose que estaban en su casa en cuarentena, yo estaba ahí, quisiera estar en mi casa en ese momento, con mis hijos y mi esposa. Es difícil, muy, muy difícil, pero bueno, gracias a Dios salí adelante. Tuve 18 días en el hospital, a los últimos días sentía que no iba a poder parar el oxígeno, ya lo había bajado, estaba ya en 2 litros de oxígeno y no lo podía dejar, se me bajaba apenas me lo quitaba. O sea, era la preocupación que yo tenía como médico, voy a quedarme así por 1 mes, 2 meses, quién sabe. Ya estoy en casa, estuve 18 días hospitalizado, tuve la segunda prueba negativa el día que salí del hospital, me la hicieron, me dieron el resultado 2 días después. Ahí la foto que mostró Chiri fue el día que llegué a mi casa, que abracé a mis hijos, me decían espera el resultado negativo, ya tenía una negativa, no podía esperar más para abrazarlos y disfrutarlos. Y bueno, pasé, gracias a Dios, todavía siento los últimos días, sí he seguido con el pecho apretado en las mañanas, me falta un poco el aire, toso, y es algo que no sé si voy a quedar con alguna secuela de fibrosis pulmonar, todavía no se sabe. Estoy haciendo ejercicios respiratorios que me mandaron a hacer de hace un par de días para acá y ver si logro poder correr alguna carrera, no tan rápido como Chiri, pero ahí trataré de que me esté esperando en la meta para darle un abrazo. Pero bueno, es digo, hey, esto es fuerte, les puede cambiar la vida y nada, hay que hacer caso a las autoridades para darle chance de que si les va a dar, porque probablemente le va a dar a alguien que ustedes conocen más cercano, no le dé tan fuerte, o que hayan tratamientos más específicos, o que haya manera de detectarlos y tempranamente para darle el medicamento apropiado tempranamente y evitar de que llegue a donde yo estuve, ¿no? Que la verdad no fue una experiencia muy bonita, pero bueno, ya estoy acá y uno aprende mucho de estas cosas. Bueno, muchas gracias, Emilio. Una historia muy fuerte cuando uno ve las estadísticas y cuando uno ve los números, es una cosa, pero cuando uno escucha la historia de alguien que lo ha vivido y cuando esa persona es amigo de uno o es familia de uno, es muy fuerte, porque ya no se trata de números, se trata de una persona. Y la verdad que cada vez que te escucho me causa mucho impacto porque mucha gente dice, ya están bajando los números. Esto no es números, son gente. Así que bueno, muchas gracias a ambos. Voy a pasar la palabra a nuestra moderadora Milagros, que nos va a hacer el rol de hacer las preguntas a los conferencistas. Milagros.
Así es, gracias. Buenos días a todos. Doctora Juárez, excelente la exposición. Doctor Saturno, ¿qué decirle? Estamos felices de que usted esté bien. Yo creo que cada vida que se le rescata a ese coronavirus es una vida que hay que celebrar. Así es que lo abrazamos cibernéticamente. Y yo les voy a decir algo. En esta pandemia hay algo que además de la vacuna y los medicamentos nos van a salvar. Y es nuestro estado de ánimo. Yo quiero invitarlos a que ustedes le den un aplauso al doctor Saturno, porque de verdad es un guerrero. Sí, es un guerrero y celebramos la vida. Así es que vamos a pasar rápidamente a las preguntas y respuestas. Yo les digo, he asistido a cualquier cantidad de talleres y de verdad este ha sido estupendo, muy didáctico. La primera pregunta para la doctora Juárez. ¿Se conoce si el virus ha mutado desde su origen en China? Nos consulta nuestro compatriota Douglas Ochoa. Sí, de hecho se ha descrito en varias publicaciones que sí hay pequeñas mutaciones desde que apareció la primera vez, pero ninguna es significativa para causar más enfermedad. Perfecto, otra pregunta. Muy interesante su exposición. La masificación de las pruebas rápidas podría convertirse en este momento en una gran alternativa para reducir la posibilidad de reproducción del virus, especialmente de los casos asintomáticos, tomando en consideración, por ejemplo, doctora, que en casos como Italia, las autoridades de salud italianas han manifestado que los casos asintomáticos han sido los más difíciles de tratar, y no solo eso, los más riesgosos, porque reproducen el virus sin que se tenga el control de poder manejar esto. Así es, esa es una de las primeras etapas, aunque donde va a servir mucho más es para saber quién puede salir y quién puede tener su vida, digamos, un poco más normal a la que tenía anteriormente. Es más para regresar a nuestra vida normal y sobre todo también para saber cuál es la tasa de enfermedad real del COVID. Y luego también nos va a servir para saber precisamente cuántas personas o qué porcentaje puede ser asintomático. Pero sí tienen mucha utilidad, muchísimo. Quería agregar algo a eso, que la gente tiene que entender, como dijo la doctora, hay como un 30% de las pruebas que se hacen de PCR, la moconasal, que pueden salir negativas y la persona puede estar enferma. Entonces a veces la gente, salí negativa, no tengo coronavirus, me voy para la calle. No, o sea, si el paciente estuvo en contacto con alguien positivo, tiene síntomas muy sugestivos de eso, probablemente tiene que estar en cuarentena. Lo ideal sería, si tuviéramos más pruebas, repetírsela 24 o 48 horas después. Para ya 2 pruebas negativas, bueno, tal vez no es eso, pero hay que estar consciente de eso, que una prueba negativa no te dice, no lo tienes, puedes tener tu vida normal. No siempre. Hay un 30% que es bastante de pacientes que le puede salir negativo y que tengan la enfermedad. O sea que en este caso, por ejemplo, doctor Saturno, estaríamos hablando de la masificación de la prueba, pero de realizar varias fases dentro de esta masificación, en donde se someta a un solo individuo varias veces a la prueba. ¿Estaríamos hablando de eso? Aquí en Panamá, tú ves que se han hecho relativamente bastantes pruebas para lo que podemos, como 10.000 pruebas, y hay un porcentaje bien bajo de pacientes positivos comparables con las que se han hecho. Sin embargo, aquí en Panamá solo se le están haciendo a los que tienen síntomas de coronavirus, fiebre, todo, o sea, tienen todos los síntomas, y sin embargo, la cantidad de pruebas positivas es relativamente bajo comparado, o sea, con los síntomas que ellos tenían. Tenemos una población sintomática con todos los síntomas parecidos, o por lo menos que se creen que es, y a solo eso se lo hacen. Tengo casos de que tienen fuerte de olfato que les pasa a algunos y no le hacen la prueba. Entonces, imagínate si la hicieran masivamente, la cantidad de personas que van a salir negativas va a ser mayor. Entonces, esos pacientes que estaban sintomáticos, con síntomas que parece coronavirus, salió negativa, a esos por lo menos se le debería repetir 48 horas después. Los que no tienen síntomas, es muy difícil, no vamos a tener tantas pruebas para hacerle todas, pero nada más que estén conscientes que si 2 personas en la casa lo tienen y él salió negativo, hay que tener cuidado y probablemente debería estar en cuarentena también. Exacto. Gracias, doctor. Elizabeth Juan pregunta, después de un aplanamiento de curva, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar volver a elevarla?
De hecho, China es el que está mostrando qué es lo que está haciendo, está tomando medidas de distanciamiento social, medidas de que, por ejemplo, en el trabajo solo llega un grupo de personas y muchos que siguen trabajando desde casa, y el uso de mascarillas, porque el uso de mascarillas es para la persona que está infectada, y como hay muchos asintomáticos y no sabemos, entonces si todos usamos mascarillas, el riesgo de contagio es mucho menor. Pero vida normal, como la que teníamos a finales del 2019, no la vamos a lograr tener hasta que no tengamos una vacuna. Perfecto. Aristides Chiriati pregunta, la pregunta del millón, ¿cuándo es su estimado de cuándo podremos tener esa vacuna lista? Usted hablaba de finales de 2021. Correcto. ¿No existen posibilidades, doctora, de una medida mucho más rápida o de una alternativa que algún país pueda implementar en este momento para acelerar el proceso, dada la emergencia? Están utilizando muchas medidas. De hecho, hay algunos estudios también que se están haciendo de anticuerpos monoclonales, es decir, que sean preventivos, pero como decía el doctor, de las gamaglobulinas, pero que son específicas para COVID, y que estos podrían administrarse y dar una protección de más o menos 6 meses. No es una protección absoluta como la vacuna. Esta es probablemente lo más temprano, pero la producción de estos medicamentos es súper difícil. No hay suficientes fábricas para hacer tantos para toda la población mundial. Lo mismo es con la vacuna. De esos 120 candidatos que vimos de vacunas, hay muy pocos que tienen la posibilidad de tener la capacidad para poderle dar a los 7, 8 mil millones de habitantes que tiene la Tierra. O sea, no hay vacunas para todos. Así que ni hay tratamiento para todos. Así que hay medidas que todavía se tienen que tomar y poco a poco se van a ir logrando tener, digamos, cuando tengamos vacuna, tener vacunados a casi toda la población. Esa es la probabilidad mayor que podemos tener a todos. Gracias, doctora. Una pregunta para el doctor Saturno. ¿Cómo ayudó su espiritualidad en todo este proceso? Mira, yo no soy una persona muy religiosa, creo en Dios, rezo las noches, la mayoría de las noches le rezo a Dios y a la Virgen, pero no voy a misa, me refiero, o sea, no voy a misa seguido, pero sí creo, o sea, que una fuerza grande. Mi madre falleció hace 5 años, yo la veía en el techo del hospital, que era la única que podía estar en ese cuarto conmigo ahí, porque más nadie podía estarla. Sé que las personas que estuvieron rezando por mí, o sea, en medicina son bastante científicos, pero hubieron cosas que se alinearon los planetas y que hubo una fuerza mayor, que estoy seguro que fue Dios, que me ayudó, de que mi amigo de Houston se enterara que yo estuviera hospitalizado y me haya ayudado en el manejo, que su esposa se enteró por otra productora. Rezaba definitivamente ahí bastante esos días que uno se sentía muy solo. Me ha reforzado mi creencia en Dios y la Virgen y todo. La verdad que sé que uno no está solo en este mundo y que necesitamos la ayuda de eso para aunque no lo puedas demostrar científicamente, ni médicamente, ni objetivamente, para esa fuerza de fe que necesitas para darte la energía y el ánimo para poder completar y salir adelante con esta lucha, porque solo es muy difícil. Sin duda hay un antes y un después de COVID-19 en la vida de un paciente, ¿no? Así es que de seguro, doctor, su vida con mucho propósito ahora, desde antes, ¿no? Pero ahora muchísimo más. Sí. Tenemos otra pregunta. Escuché que en Luisiana la mayoría de personas infectadas eran... ¿Qué, perdón? Sí, la pregunta es, escuché que en Luisiana la mayoría de personas infectadas eran de raza negra. ¿Esto es un tema demográfico o de raza? Nos preguntan. Bueno, mira, la población en New Orleans, un gran porcentaje de la población es de raza negra. O sea, digo, yo trabajo allá, tengo 16 años trabajando ahí. Muchísimos de mis pacientes son de raza negra. También, obviamente, sí hay cierto deficiencia de acceso médico. La mayoría de los pacientes de raza negra, que tienden a ser más humildes en Luisiana, viven un poco más confinados, o sea, viven, o sea, muchos en sus casas, en una casa con muchas personas,
la mayoría están de sobrepeso, con diabetes tipo 2, o sea, por obesidad e hipertensión, un gran porcentaje. Entonces, desgraciadamente, esos son los que llegan al hospital y porque están más graves. Volvemos a lo mismo, ahí no se está haciendo la prueba masificada en los pacientes asintomáticos, entonces probablemente esa estadística es por eso. Yo sí le puedo decir que gracias a Dios yo estaba acá y no allá porque me fue mejor acá. Ahorita mismo esos sistemas de salud está saturado y es difícil, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, más que el acceso médico y la raza, es por, digo, la cantidad de la población allá es mucho mayor de raza negra, o sea, un porcentaje alto de raza negra y por las enfermedades comórbidas que ellos tienen comparado con el resto de la población ahí. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Mauro. ¿Esa vacuna servirá para todas las cepas? Pues en Harbin, China, ayer salió en una noticia que es una nueva cepa a la inicial de Wuhan. Es decir, estamos hablando de cepas diversas para cada país o cada ciudad en donde se ha registrado, porque, por ejemplo, los patrones que vimos en China son patrones un tanto diferentes, por ejemplo, en Italia, y las autoridades italianas reconocieron en algún momento eso, o en España, o lo que se está dando en América Latina, o es sencillamente la reacción del virus frente a cada organismo individualmente. Sí, las vacunas que se están estudiando lo que hacen es agarrar una parte del virus que tiene la respuesta inmune y que por lo tanto va a dar un anticuerpo que sea, o varios anticuerpos que sean realmente para las cepas. Hasta hoy se conocen 2 tipos de cepas y la vacuna tiene que ser para ambas, no solo para una. Entonces, los estudios que se están haciendo, cuando salga la vacuna, tienen que responder a todo el COVID. Si no, no es efectiva. Alfredo nos pregunta, he seguido el caso de Alemania, que ha sido un buen porcentaje de recuperación. Supuestamente es un tratamiento de plasma de pacientes ya recuperados. ¿Este es el mismo procedimiento del doctor Saturno? ¿Cuál es el tratamiento que se estaba utilizando en Panamá? Pregunta para el doctor Saturno. No, la gamma-globulina, que fue lo que se me aplicó a mí, es una colección de más de 10.000 pacientes en la cual se les saca el plasma, que es parecido a lo del plasma convaleciente, pero de pacientes que donan su sangre y cogen los glóbulos rojos para una cosa, y el plasma, que es lo que tiene anticuerpos, y crean un pool de anticuerpos, y eso lo produce en un producto que se llama gamma-globulina, o sea que tiene anticuerpos probablemente contra el SARS, contra el MERS viejo, porque ya son enfermedades más viejas, y contra otros virus, coronavirus de los que causan resfriado común. O sea, y a mí se me aplicó eso por 5 días a una dosis que se llama inmunomoduladora. O sea, que aparte de tener anticuerpos que probablemente algunos tuvieron reacción cruzada y bloquearon el virus, probablemente por los coronavirus regulares, por lo que habla la doctora Juárez de esos anticuerpos que pueden haberse producido a receptores similares en este virus comparado con el otro, pero también reguló mi sistema inmunológico para que aumentara mi respuesta y pudiera identificar el virus y poderle bloquear, porque una vez que se unía al virus ese anticuerpo, mi cuerpo lo podía reconocer. Eso es lo de gamma-globulina, eso no es específico contra el coronavirus del COVID-19. La plasma de suero convaleciente, se saca el suero, que probablemente yo sería un donante, y estos anticuerpos específicos para este virus, y sería lo que después de centrifugarlo, limpiarlo y todo, y tener anticuerpos listos, se lo pasarían a pacientes específicos. Lo que la gente tiene que entender es que ese tratamiento, el anticuerpo, la vida media, estos anticuerpos es más o menos unas 4 a 6 semanas, puede ser la doctora habla de más tiempo, puede ser un par de meses, pero no es algo como la vacuna, eso se llama inmunidad pasiva. Yo te paso anticuerpos que tú no los tienes para que tú te protejas. La inmunidad activa, que es la vacuna, es para que tú produzcas tus anticuerpos y eso sí, deben quedar, ojalá doctora que sea de por vida, pero no sabemos si va a ser como la influenza, que es cada año te tengas que vacunar. Y eso es otra de las preocupaciones que se tiene con lo de la vacuna. Que hay una cosa que se llama ADE, que es Antibody Dependent Enhancement, que aparentemente el virus de COVID puede ser uno de estos virus que si tú produces anticuerpos contra él, puede aumentar más su respuesta contra tu cuerpo y afectarte más. Entonces, todo eso se tiene que estudiar bien cuando hagan la vacunación. No es que ya la tenemos, vamos a vacunar a millones de personas. Tiene que ver cómo es la respuesta, cuánto tiempo dura. O sea, todo eso tiene un proceso de meses y por eso es que va a demorar, aparte de poder tener vacunas para tanta gente. Miren, este taller ha estado tan interesante que yo les voy a pedir 2 minutos más de su paciencia porque dentro de la audiencia están colegas periodistas, hemos elegido únicamente a 2 porque el tiempo ya no da, y esos colegas elegidos son la colega Elida Moreno, corresponsal para Panamá de la agencia británica de noticias Reuters, que pregunta, de los 120 estudios que se están realizando en este momento para encontrar la vacuna,
¿qué país está más cercano de tener éxito? China es el único que tiene la vacuna hoy en fase 2, pero los resultados no han sido totalmente positivos. En realidad, los que probablemente van a tener más éxito son los que tienen mucha más experiencia de hacer vacunas y que se pueda realmente fabricar. Es decir, que la tecnología ya exista y que por lo tanto las fábricas ya existan y sea mucho más fácil multiplicarlas. Entonces, eso hay muy pocos proveedores en el mundo. Las universidades, las agencias de salud, todas las compañías, todo el mundo está haciendo vacunas, pero que se puedan multiplicar, que se puedan llegar probablemente este grupo pequeño que tiene la capacidad de tener una base para poderlas tenerlas todas, porque de otra manera vamos a tener unas vacunas muy efectivas, pero que no van a estar disponibles para todo el mundo en un tiempo cercano, ¿verdad? Hasta que no se construya una fábrica, y las fábricas tardan más o menos 3 años de construirse. El último periodista en preguntar es nuestro colega corresponsal de la Agencia Internacional China Xinhua, Luis Alberto Sierra. Él pregunta, el modelo coreano ha sido muy exitoso, el modelo surcoreano ha sido muy exitoso en cuanto a la contención y en cuanto al tratamiento, por ejemplo, de los casos de los fallecidos. Si nosotros vemos los porcentajes de los fallecidos en Corea del Sur, son muy bajos. En este sentido, ¿por qué no hay otros países que han emulado el sistema de Corea del Sur? Pregunta el colega Luis Alberto Sierra. Las poblaciones son diferentes, la cultura es diferente. También recuerden que en Asia hay una cultura de uso de mascarilla mucho más diseminada, ¿verdad? Entonces, eso también tiene, digamos, una ayuda adicional a Corea del Sur. Pero una de las cosas importantes es que Corea del Sur hizo test masivos desde el inicio para poder realmente estudiar la tasa de infectados. Entonces, no todos los países tienen esa misma capacidad. Depende mucho de su sistema de salud, obviamente de la capacidad de que tengan de poder comprar los tests, y recuerden que los tests hasta ahorita están más o menos disponibles, pero no hay una gran cantidad para tener, como les decía anteriormente, 7,000 millones de tests disponibles, o el doble si tenemos que repetirlos, ¿verdad? No existe la capacidad. Se está estableciendo y va a tardar más años. Entonces, la respuesta es simple. Corea del Sur es el mejor ejemplo de un sistema de salud que funciona, una cultura que ya tiene anteriormente un sistema de defensa de uso de mascarillas, una cultura que tiene más de obedecer las distancias, etcétera, y por supuesto una capacidad de un sistema de salud de conseguir y de comprar y de hacer sus propias pruebas, ¿verdad? Todo esto tiene que juntarse para poderlo repetir. Doctor Saturno. Gracias, doctora. El doctor Saturno, el colega Sierra quiere escuchar su opinión. Adelante. Estoy de acuerdo con la doctora. Hace un mes aquí, o en cualquier país latino, como nunca habíamos tenido una pandemia, como allá en Corea, o sea, los países asiáticos ya habían pasado el bird flu, el MERS, el SARS, o sea, ya está, eso apenas comenzó una infección que se propagaba parecido a estas patologías, y le dicen a todo el mundo, use las mascarillas, lo iban a usar. Tú le dices a los países latinos, hace un mes aquí en Panamá, a las personas que usaran mascarillas antes que estuviéramos donde estamos ahora, y nadie lo iba a usar. Todavía ves a personas que salen sin mascarilla. O sea, allá de una vez ellos sabían lo que puede pasar con un bird flu, la gente que murió y todo. Acá no lo habíamos visto, siempre lo veíamos lejano. Entonces ahora que ya está pasando, yo estoy seguro que si Dios no quiera volver a haber una epidemia, en 10 años ya las personas reaccionarían diferente. Eso es muy importante. El uso de mascarillas es indispensable, aparte del lavado de manos. Y la otra, bueno, la parte también de las pruebas masivas. Si lo hubiéramos podido hacer aquí, como lo hicieron allá, a toda la población asintomática, y el denominador hubiera sido mayor, y por eso aquí obviamente la mortalidad en estos lugares comparados con Corea del Sur es mucho menor, porque estamos viendo un total de pruebas positivas. Aquí en Panamá, si tú le metes el denominador, que probablemente debe ser unas 10 veces de lo que están positivos, nosotros debemos estar probablemente en 20,000 personas ya infectadas, pero no se sabe porque no se han hecho las pruebas, o pacientes asintomáticos o enfermedad leve que no se le hicieron las pruebas, y más los falsos negativos. Entonces ya obviamente la mortalidad bajará bastante. Y la manera y la cantidad de pacientes que se pueden seguir infectando de esos asintomáticos o pacientes con pruebas negativas que sí están enfermos, que la siguen propagando, se podría controlar mucho mejor. O sea que sí, como dijo la doctora Juárez,
poder hacer estas pruebas masivamente es clave para el control de esta enfermedad en nuestros países y desgraciadamente estamos un poco lejos de eso. Cerramos con esta última pregunta de Danilo López para el doctor Saturno. ¿Quedan secuelas? De haber, ¿qué secuelas? La secuela principal puede haber afectaciones del corazón, neurológicas y riñón, pero la principal y en la mayoría de los pacientes es el pulmón. Y se ve que hay un proceso inflamatorio que queda significante, se dañan un poco los alvéolos, se ve que puede haber algo de cicatrización también y perder lo que es bajar la prueba de función pulmonar, tu capacidad pulmonar bajar, y eso es lo que obviamente está atrás de mi cabeza todos los días, y por eso ayer caminé por primera vez 20 minutos un poco rápido y no se me bajó la oxigenación y estaba feliz, pero sí con el pecho un poquito apretado. Esperemos que haciendo ejercicio, que es algo importante, que no se está viendo mucho y hablando mucho, es la rehabilitación de estos pacientes que salen del hospital. Y yo hablé con varias doctoras de rehabilitación y me mandaron unos protocolos muy interesantes, que con gusto se los comparto, de tratamientos de estudio de ejercicios respiratorios que se deben hacer, porque las personas están contentas, salieron del hospital, se salvaron, y muchos quedan con cierta dificultad, pero nadie le está diciendo, oye, ¿qué hacer? El médico está feliz, ya lo mandó a su casa, y a veces nos olvidamos de esa parte de rehabilitación, que en este caso es sumamente importante, y incluso yo no lo había hecho hasta hace un par de días que lo comencé a hacer. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, Aristides. Ok, bueno, muchas gracias a la doctora Rosana y al doctor Emilio. La verdad es que ha estado excelente nuestro primer webinar, así que estamos muy contentos que ustedes nos hayan contribuido a esto. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. También un agradecimiento a todos los compatriotas profesionales y empresarios salvadoreños que están en Panamá. Nos vamos a seguir comunicando con ustedes por todo lo que va a venir. Queremos hacer más eventos como este, aparte pues también de seguir empujando el Comité de Solidaridad a través de sus líderes, en este caso Elizabeth Van, muchas gracias, y a Milagros por intermediar con las preguntas. Sabemos que esta es tu especialidad, lo haces perfecto. Muchas gracias, Milagros, por eso. Así que solo me resta agradecerles a todos y que pasen un bonito y seguro fin de semana en su cuarentena. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.